Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün siguen generando titulares. Esta vez, no por una nueva serie, sino por unas declaraciones familiares que han encendido las redes. Tuba siempre fue diferente para nosotros, dijo el hermano de Engin. Te contamos por qué la familia del actor la sigue considerando parte de ellos. La bomba explotó durante una entrevista informal realizada en un evento familiar privado. Un periodista de espectáculos, que se encontraba entre los invitados, logró captar una conversación en la que el hermano mayor de Engin Akyurek hablaba con otros asistentes sobre una etapa pasada en la vida del actor. Su relación con Tuba Büyüküstün. La frase que desató el furor fue clara y sin rodeos: Tuba fue la única mujer que mi madre aceptó sin reservas. Para nosotros, ella ya era parte de la familia. Las redes sociales reaccionaron de inmediato. Miles de comentarios aparecieron en cuestión de minutos, muchos de ellos preguntando si esta revelación significaba una posible reconciliación. Otros se enfocaron en el peso emocional que estas palabras podían tener para Tuba, que ha evitado tocar el tema en público desde hace años. Una fuente cercana a la familia Akyurek agregó más leña al fuego. La madre de Engin solía decir: esa chica tiene luz. Nunca vi a mi hijo tan feliz como cuando estaba con ella. Estas palabras se suman a una serie de gestos que, según los fans, demuestran que la familia no solo respetaba a Tuba, sino que la quería profundamente. Pero eso no fue todo. Días después de que estallara la conversación, un video casero filtrado desde la misma reunión mostró a la madre de Engin hablando con una amiga. Aunque las voces son algo difusas, se logra escuchar claramente una frase que conmovió a los seguidores: Tuba era como una hija para mí. Aún conservo el brazalete que me regaló. Las imágenes se volvieron virales. Frente a este panorama, se le preguntó a Engin Akyurek durante una rueda de prensa si tenía algo que decir sobre las declaraciones de su familia. El actor, visiblemente conmovido, solo dijo: no es necesario explicar lo que el corazón nunca olvidó. La respuesta dejó a todos sin palabras y aumentó las especulaciones. Por su parte, Tuba fue abordada por reporteros a la salida de un estudio de grabación. Aunque al principio intentó evitar hablar, finalmente se detuvo, sonrió y dijo: me siento agradecida de haber compartido momentos tan sinceros con personas tan lindas. Lo demás, lo guarda el alma. Los fans, como era de esperarse, comenzaron a compartir fotos antiguas de la pareja, recordando entrevistas, gestos, miradas cómplices y escenas que habían dejado huella. Siempre creímos que eran almas gemelas, escribió una usuaria en redes. Otro comentó: nunca vi tanta armonía entre dos personas en pantalla, era imposible que no fuera real. La posibilidad de una reconciliación no está confirmada, pero muchos aseguran que estas señales no son simples coincidencias. Incluso se rumorea que Tuba fue invitada a un almuerzo familiar hace un mes, pero que llegó de forma discreta para evitar rumores. Aunque nadie ha confirmado este detalle, la sola idea ha reavivado las esperanzas de los seguidores más fieles. Y las señales continuaron. Un reconocido estilista que ha trabajado tanto con Engin como con Tuba dejó entrever algo más en una reciente entrevista: a veces el pasado no es solo pasado. Hay sentimientos que esperan su momento para regresar. Aunque no nombró a ninguno de los actores directamente, sus palabras fueron interpretadas como una clara insinuación hacia la expareja. Como si eso fuera poco, un reciente post en la cuenta de Tuba encendió aún más las alarmas. Se trataba de una fotografía de un libro abierto, con una frase subrayada que decía: algunas personas llegan una vez, y nunca se van del todo. La publicación no contenía ninguna explicación, pero los comentarios de los seguidores no tardaron en llegar. Esto es por Engin, lo sabemos, escribió uno. Ella sigue sintiendo algo, se nota en sus ojos cuando lo mencionan,
aseguró otra fan emocionada. Por otro lado, Enjin también ha estado publicando contenido más introspectivo en sus redes. Hace apenas unos días compartió una imagen de una taza de café sobre una mesa de madera, con una vista al mar, acompañada del texto, donde comienza la calma, vuelve el recuerdo. Una frase que, según muchos, refleja su nostalgia por los momentos vividos junto a Tuba. Un seguidor incluso comentó, esa foto es del lugar donde fueron juntos hace años, lo reconocí al instante. Los medios locales comenzaron a investigar más a fondo. Algunos periodistas aseguran que ambos actores han estado viéndose en privado, aunque con extremo cuidado para no ser captados por la prensa. Una fuente del entorno de Tuba reveló que ella no está interesada en alimentar los rumores, pero tampoco los desmiente, porque hay cosas que aún no han terminado del todo para ella. La tensión y la emoción también se trasladaron a los sets de grabación. Hace poco, durante la filmación de un proyecto donde Enjin compartía escenas con una nueva actriz, varios miembros del equipo notaron un cambio en su actitud. No es que estuviera mal, pero estaba más reservado, más reflexivo, comentó un camarógrafo. Y justo ese mismo día, Tuba fue vista visitando una galería de arte que, casualmente, fue escenario de una cita memorable entre ella y Enjin hace años. ¿Casualidad? Los fans piensan que no. Y entonces llegó un momento inesperado, una periodista le preguntó a Enjin si estaba dispuesto a volver a compartir pantalla con Tuba. Su respuesta fue corta, pero dejó mucho que pensar. Hay historias que merecen un cierre, y otras que simplemente necesitan continuar. Esa declaración fue suficiente para desatar una ola de teorías. ¿Estaban considerando un nuevo proyecto juntos? ¿Era una metáfora sobre su relación personal? ¿O ambas cosas? Apenas unas horas después, Tuba publicó una fotografía en blanco y negro, de 2 tazas de té servidas en una mesa para 2. Sin texto, sin etiquetas. La imagen fue compartida miles de veces. ¿Es una señal?, preguntaban los fans. ¿Ya se han reencontrado? Los más románticos no tardaron en hacer montajes, recordar escenas icónicas y escribir mensajes de apoyo como el amor verdadero siempre encuentra su camino, o si aún se miran como antes, no necesitan más pruebas. En medio de todo este torbellino de emociones y pistas cruzadas, un nuevo dato volvió a sacudir el tablero, una antigua amiga de Tuba, en una historia de Instagram ya eliminada. Publicó una canción que solían escuchar juntas en los tiempos en que ella salía con Enjin. La letra hablaba de reencuentros, de heridas sanadas y de amores que nunca mueren. El fragmento exacto decía, si aún duele, es porque no se ha terminado. Las redes sociales, como era de esperarse, explotaron. La incertidumbre crece, los rumores no cesan y el público sigue aferrado a la posibilidad de que esta historia de amor aún no haya dicho su última palabra. ¿Será que el destino les dará una segunda oportunidad? ¿O simplemente están cerrando un capítulo con cariño y respeto? No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún detalle de esta historia que sigue dando de qué hablar.